En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Artículo primero, la ley moral. Estamos en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedicará 7 números, del 1954 al 1960, al tema que tiene como título La ley moral natural. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1954 al 1956, donde vamos a ver cómo las expresiones de la ley moral son diversas. Esta que hemos llamado en la catequesis anterior la ley eterna, la ley natural, la ley revelada, la ley civil, la ley eclesiástica. Hablamos de que todas ellas deben de estar coordinadas entre sí y una no puede estar en contra de la otra. Vamos a entrar pues entonces a ver qué nos dice el catecismo sobre lo que es la ley natural. Número 1954 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el hombre participa de la sabiduría y de la bondad del Creador, que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de gobernarse con miras a la verdad y al bien. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Y nos regala aquí en este número del Catecismo un texto de la encíclica del Papa León XIII, Libertas Prestatissimum, donde el Papa León XIII nos va a ir poco a poco en este número explicando qué es la ley natural. Y dice el Papa León XIII, estamos hablando de 1888, es decir, esto hace más de 100 años y ya la Iglesia hablaba de esto con toda propiedad. La ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres, porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Pero esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben estar sometidos. Es un texto extraordinario del Papa León XIII que vamos a ir profundizando. Fijémonos cómo la primera afirmación que nos regala el catecismo en este número 1954 es cuando nos dice que el hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, participa en la vida moral de la sabiduría y la bondad de Dios. Dios es verdad, Dios es el bien, es la verdad suprema y el bien supremo, y en él todo se unifica. Una de las diferencias entre la criatura y el creador es que Dios, siendo infinito, es simple, es sencillo. Mientras que nosotros, que somos finitos, que somos limitados, somos supremamente complicados. A veces contraponemos la verdad contra el bien, pero en Dios todo se unifica. Dios, siendo infinito, es la verdad máxima y el bien máximo, y esto es extraordinario. Porque nosotros estamos creados a imagen y semejanza de ese Dios. Nosotros participamos de esa verdad y de ese bien. Y esa participación la hacemos a través de nuestra razón y a través de nuestra voluntad, que nos capacitan para algo extraordinario que hablaba el catecismo el día de ayer, para imitar a Dios, para actuar como Él, a su imagen y semejanza. Fíjense qué cosa tan extraordinaria esta, queridos amigos.
imitar a Dios, a actuar como Él. Estamos capacitados para hacer eso, no para menos. Y esto lo vamos a lograr mediante el ejercicio de la fe, mediante el ejercicio de la razón, y lo vamos perfeccionando poco a poco mediante también el ejercicio de la caridad. Por tanto, queridos amigos, una cosa muy importante que nos quiere regalar el catecismo en este día es enseñarnos que la ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante su razón lo que es el bien, el mal, la verdad y la mentira. El hombre puede hacerlo. Es decir, que Dios le permite al hombre tener un dominio de sus actos y de la capacidad de gobernarse. Esa capacidad se la ha dado Dios con miras a la verdad y al bien, para que busque la verdad y busque el bien en todo momento. Esto en teoría suena supremamente bien y supremamente fácil en teoría. Es más, suena de sentido común. Pero en la realidad es un reto muy difícil, pero supremamente clave para nuestra felicidad y para el concepto de vida que queramos tener. Porque fíjense, queridos amigos, dice el Papa León XIII, que podemos tener dos visiones de vida. La primera, podemos estar entre los que tienen conciencia de que tienen que gobernarse, ¿no? Que deben de ser capaces de tener cada vez más la virtud del control de sí mismos. Pero hay otro grupo donde podríamos estar los que no tenemos conciencia de que debemos gobernarnos y entonces somos arrastrados. Aquellos que renuncian a gobernarse en esta vida, a ser exigentes consigo mismos, terminan siendo arrastrados por los otros. Por eso el catecismo lo dice aquí de una manera tan directa. La ley moral nos concede el dominio de nuestros actos. ¿Recuerdan, queridos amigos, cuando estábamos hablando catequesis atrás, el tema de los instintos, de las pasiones? Poníamos ese ejemplo, que las pasiones son como esos caballos, ¿no?, de carreras que arrastran el carro, ¿no?, que arrastran la carroza. Y esos caballos, esas pasiones, eran conducidas por la voluntad o eran simplemente un desastre. O conducíamos nosotros el carro o los caballos eran los que nos conducían a nosotros. Éramos arrastrados. Arrastrados por el brío, arrastrados por las pasiones, arrastrados por los ambientes, etcétera, etcétera. Y en este tema no caben puntos intermedios. Qué cosa tan interesante. O nos gobernamos o somos arrastrados. Solo hay dos bandos, no hay bando intermedio. No hay que un día me dejo gobernar y otro día me dejo arrastrar. Ese no hay. O te gobiernas o eres arrastrado. Y es muy interesante porque aquí nos dice San Agustín que hay dos formas de ser seducidos por el mundo en esto. Y cuando San Agustín está hablando aquí de mundo, no está hablando de una manera negativa del mundo de la creación. Mundo, entendido en el sentido bíblico de la palabra mundo, es toda esa cultura que se opone al reino de Cristo entre nosotros. Ese es el concepto, ¿no? El término mundo en el Evangelio es toda esa organización
de un mundo que le da la espalda a Cristo. Vosotros no sois de este mundo, decía Cristo, ¿no? O el príncipe de este mundo, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que es contrario a la instauración del reino de Cristo en la Sagrada Escritura le vamos a llamar como mundo, ¿no? Bueno, pues bajo este criterio, San Agustín dice que el mundo nos tiende sus redes para vencernos de dos maneras. La primera es halagándonos. El mundo nos halaga para seducirnos. ¿Y cómo nos halaga? ¿Y cómo nos seduce? Por medio de la vanidad. Y ahí con la vanidad nos va halagando y nos va llevando a su terreno. Y la segunda manera, como el mundo nos tiende sus redes para vencernos, es asustándonos. Te asusta y te arrastra. Qué cosa tan interesante, ¿no? Son dos estrategias del mundo, halagar o asustar. Y las usa para apartarnos de nuestra vida espiritual, para distraernos, para enrollarnos, para enredarnos. Y en ese enredo es donde Dios nos ha dado una ley moral, que está inscrita en la ley natural, para que nos gobernemos, para que no nos dejemos arrastrar de ese halago o de ese susto que el mundo nos quiere dar, o con el que nos quiere arrastrar. Lo que quiere decir es que Dios le ha dado al hombre una gran dignidad, como diciéndole, mira, te regalo esto, confío en ti, gobiérnate tú. Una cosa muy, pero muy profunda. Es la confianza tan tremenda que Dios tiene en cada uno de nosotros. Mira, te doy todo esto, gobiérnate tú. Gobierna el mundo, te doy la creación para que lo administres. Te lo delego, lo pongo en tus manos y no te voy a dejar solo, pero sí te la encomiendo. Y ante este gran regalo que Dios nos ha hecho, vale y cabe la pena preguntarse, ¿no? Pero, ¿cómo va a gobernar a los demás el que no se gobierna a sí mismo? ¿Cómo va a gobernar a su familia una persona que no es capaz de gobernarse interiormente? ¿Cómo va a gobernar una empresa el que a su familia no es capaz de gobernar? ¿Cómo va a gobernar una sociedad el que no gobierna su propia casa? Son preguntas muy válidas que nos podemos hacer. Porque cuando nosotros pensamos en eso de gobernar, siempre estamos pensando en gobernar a los demás, ¿no? Pero nunca pensamos en gobernarnos a nosotros mismos, en gobernar nuestros instintos, en gobernar nuestras pasiones, en gobernar nuestros miedos, en gobernar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra rabia, etcétera, etcétera. Por eso la Iglesia nos dice, gobiérnate primero tú. Sé dueño de tus actos. Ejercita tu razón. Ejercita tu voluntad. Gobiérnate primero tú. Y nos lo dice de esta manera tan interesante. La ley natural expresa el sentido moral original que permite al hombre discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. Porque esa ley natural está inscrita en nosotros. Es decir, es original. Eso no es copia de nadie, no es chino. Es original. No te la ha metido nadie. La llevas puesta desde el principio. Es como un sello que está inscrito en ti. Fíjense, queridos amigos, hoy día, esta cultura donde nosotros vivimos, en nuestra época, no acepta la ley natural.
No la aceptan. Hoy dicen que todo eso es una tradición cristiana y religiosa que se les ha metido a través de los tiempos a la gente. Que todo ese pensamiento de moral es culpa de los católicos. Fíjense cómo, por ejemplo, la ideología de hoy, ¿no? Cada época tiene su ideología. Nuestra época tiene su ideología. Se llama ideología de género. Esa es la ideología que está hoy mandando el mundo, ¿no? Secularizando el mundo, destrozando la sociedad. Y esta ideología de género viene a decir que el invento de que el hombre y la mujer son complementarios, que hay una atracción entre ellos que es natural, que eso es una invención de la Iglesia Católica que ha pretendido decir eso de que eso es lo natural. Y que quiénes son ellos, los católicos, para decir que eso es natural y que lo demás es antinatural. La teoría del género niega por principio la ley natural. Porque viene a decirle al hombre moderno, que le gusta mucho escuchar esto, que lo único natural es dar rienda suelta a sus impulsos interiores, a sus sentimientos, a sus deseos, a sus opiniones, y que nadie le puede poner ningún tipo de parámetro, ni de ley, ni de norma. Eso es lo que se le vende a los jóvenes. A mí nadie me tiene que decir qué y cómo, ni dónde, ni cuándo. Y eso rompe totalmente con la ley natural, porque lastimosamente le tengo que decir a todos estos jóvenes que se creen dioses que no es así, que no es así, mi amigo. Por más que grites, por más que patalees, por más que digas, por más que lo publiques, no es así. Y es fácil rebatir esto porque la complementariedad entre el hombre y la mujer existía mucho antes de que existiera el cristianismo. Así que no lo hemos inventado los católicos. Por tanto, el enemigo de la ideología de género no es el cristianismo. El enemigo de la ideología de género de hoy no es la Iglesia Católica. El enemigo de la ideología de género es la naturaleza misma, es la creación que viene a decir la verdad, que grita la verdad, aunque queramos ocultarla y pintarla y maquillarla como cada uno quiera. El enemigo no somos los católicos, el enemigo es la naturaleza misma. Y nosotros los católicos defendemos la naturaleza y sus principios, claro que sí, pero eso ya es otro discurso, ¿no? Ahora vamos a centrarnos un momentito en este texto precioso que nos regala el Papa León XIII en esta encíclica Libertas Prestatissimum, que fue publicada el 20 de junio de 1888 y que dice el Papa que la ley natural está inscrita y grabada en el alma de todos y cada uno de los hombres porque es la razón humana que ordena hacer el bien y prohíbe pecar. Se habla de que la ley natural, dice el Papa León XIII, es como una voz intérprete. Dice el Papa que la ley natural es el altavoz de la voz de Dios en nuestra inteligencia, que es el altavoz de la ley de Dios en nuestra razón. Y algo que me parece extraordinario que dice León XIII, detrás de la ley natural está la ley de Dios. Qué cosa tan bonita esta. Y ahí es donde está la fuerza de la ley natural. Y esa fuerza me exige
Detrás de la ley natural está la ley de Dios, como razón eterna, como ley eterna, como autoridad máxima. Esto nos da una gran seguridad a los que creemos. Porque esta prescripción de la razón humana no podría tener fuerza de ley si no fuese la voz y el intérprete de una razón más alta a la que nuestro espíritu y nuestra libertad deben de estar sometidos. Por tanto, queridos amigos, cuando se obedece a la ley natural no hay miedo de nada, porque detrás está la ley de Dios. Damos un paso más y vamos al número 1955 del Catecismo, que dice: la ley divina y natural muestra al hombre el camino que debe seguir para practicar el bien y alcanzar su fin. La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Está expuesta en sus principales preceptos en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Esta ley se llama natural, no por referencia a la naturaleza de los seres irracionales, sino porque la razón que la proclama pertenece propiamente a la naturaleza humana. Bueno, esto es un número muy largo y es un número muy, pero muy profundo. Vamos a irlo viendo poco a poco para irlo entendiendo. Primero dice: es tan divina como natural. Es divina porque nace de Dios y es natural porque no ha sido transmitida ni por la educación ni por la cultura de los hombres. La ley es natural porque está inscrita en nuestro ser por Dios, porque está inscrita en nuestra razón, porque es esa capacidad que tenemos de descubrir las huellas de Dios en nosotros. Esto es extraordinario. La ley es tan divina como natural. Es verdad que podríamos decir, bueno, pero esas huellas de Dios en nosotros parece que en algunos seres humanos están muy borradas. Y es verdad, parece. Y precisamente es por eso que Dios ha tenido misericordia de nosotros. No solo se ha limitado a dejar una ley inscrita en nuestra naturaleza, sino que sabiendo que el pecado iba a borrar tremendamente esas huellas y que la razón se podía llegar por el pecado a autoengañar muy fácil, Dios se ha revelado. Y esta ley revelada viene en socorro para que nosotros no nos engañemos y podamos interpretar bien la ley natural. Por eso el catecismo en este número dice: la ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales que rigen la vida moral, es decir, los preceptos básicos de nuestra vida. Por ejemplo, nosotros no le podemos pedir a la ley natural hacer discernimientos morales complicados, no, porque no es su tarea. La ley natural es los preceptos básicos. No se le puede pedir a la ley natural que nos ayude a hacer un discernimiento vocacional, no, porque esa no es su tarea. Su tarea son lo básico, lo fundamental, lo que está en la base. Luego vendrán las otras leyes que nacen de la ley natural, respaldada por la ley divina, por la ley eterna, que son las que nos van a ayudar, que son los que nos van a permitir desarrollar nuestra vida. Van a estar la ley revelada, va a estar la ley civil, va a estar la ley eclesiástica, y estas leyes ya humanas nos van a permitir desarrollar nuestra vida
a partir de esos preceptos básicos que encontramos en la ley natural. Por ejemplo, la vida. Es natural la vida. Es de ley natural la vida. Por eso todas las leyes, sean civiles que se hagan, tienen que estar de acuerdo a la defensa de la vida, porque si no, esa ley se cae sola. Y ninguno de nosotros en conciencia está obligado a seguir una ley que vaya en contra de la vida. Y nadie le puede obligar a hacerlo. Esto es muy, muy hermoso, queridos amigos, que nos dice el catecismo hasta acá, porque esto nos libera nuestra conciencia tremendamente. Luego continúa otra partecita de este precioso número. Tiene por raíz la aspiración y la sumisión a Dios, fuente y juez de todo bien, así como el sentido del prójimo en cuanto igual a sí mismo. Qué profundo esto. Es decir, lo que nos está diciendo el catecismo es que tiene como dos raíces esta ley natural. El aspecto vertical, que es la sumisión a Dios, y el aspecto horizontal, que es el sentido del prójimo. En esta sumisión a Dios, descubrimos que el hombre es un ser religioso por naturaleza, que en su interior el hombre tiene una religación natural hacia Dios. Fíjense, queridos amigos, cuando llegaron los descubridores a América, cuando Cristóbal Colón llegó a América y toda esta gente descubrió que los indios, los indígenas, tenían culto a dioses. Pero también pasaba a cientos de millas de distancia de América, también pasaba lo mismo en la cultura de Egipto. También tenían relación con el más allá. Tenían un sentido religioso. El hombre, por más primitivo y cavernícola que era, se metía dentro de las cuevas y pintaba sus deidades. Xenofón tenía una frase muy interesante que decía: si las ballenas pudieran pintar, pintarían dioses bayunos. Todas las culturas de todos los tiempos han tenido un profundo sentido religioso, un profundo sentido de la trascendencia, y nosotros hoy día no somos la excepción. Nos quieren vender es una cultura atea, que no solo supone una violación a la ley de Dios, sino que además supone una violación a la propia naturaleza del hombre. Y no hay nada más triste que escuchar un pobre tipo o una pobre mujer diciendo por ahí: yo soy ateo. ¡Qué pesar! No sabe lo que se está perdiendo. Aunque se enorgullezca de decir semejante expresión que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, porque en algo ha de creer la persona que está diciendo semejante cosa, en algo ha de creer, ¿no? El ateísmo es un no respetar la propia dignidad del hombre. Estas potencias que tiene el hombre, el ateísmo no las respeta. Por tanto, queridos amigos, esta es una primer raíz, esa sumisión a Dios. Y la segunda es tener el sentido del prójimo. La segunda raíz es el sentido del prójimo. Ser conscientes de que yo estoy llamado a vivir en comunión. Porque no puede ser que yo configure mi vida como ser supremo sin ningún tipo de entrega hacia el prójimo, porque no soy un ser supremo. Y ese sentido del prójimo está expuesto. Y está expuesto, por ejemplo, en los 10 mandamientos, en el Decálogo.
Porque los 10 mandamientos, lo veremos cuando estemos entrando a estudiar uno por uno, básicamente coincide en todo con la ley natural. En todo. Por eso es necesario el estudio de todo esto que estamos haciendo antes de entrar a estudiar los mandamientos. Porque si no se entiende la ley eterna, la ley natural, la ley civil, la ley eclesiástica, las leyes, entonces no voy a entender los 10 mandamientos, porque coincide en todo. Y aquí, queridos amigos, nos sale una pregunta otra vez. Y entonces, ¿para qué prescribió Dios los 10 mandamientos si ya estaban en la ley natural? ¿Para qué más si ya los traemos con nosotros? Y la respuesta es muy interesante. Los prescribió por misericordia. Porque Dios sabía que el pecado iba a dificultar tremendamente la interpretación correcta de esa ley natural en nosotros. Y para muestra un botón, lo vemos hoy día. Sabemos cuál es la ley natural, pero legislamos leyes humanas en contra de la naturaleza misma. Ahí está la muestra. El pecado nos ha oscurecido la razón. Y por eso 200 hombres legislando en un congreso, en un senado, votan por ir en contra de la naturaleza, votan por ir en contra de la razón y suicidan la razón. Y se hacen leyes en contra del hombre, disfrazándolas de que estar a favor del hombre. Ahí está la muestra de cómo Dios ha tenido que tener misericordia de nosotros, porque el pecado y su fuerza es tan grande que nos hace, como dice San Pablo, estúpidos. Nos jactamos de ser sabios y nos volvemos estúpidos. Y por eso hay leyes como las que escuchamos que hay y como las que pretenden obligarnos a cumplir, pero en conciencia, si está en contra de la ley natural, no la voy a cumplir. Por último, nos presenta el Catecismo el número 1956 que dice: la ley natural, presente en el corazón de todo hombre y establecida por la razón, es universal en sus preceptos y su autoridad se extiende a todos los hombres. Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Cosa tan hermosa esta. Nos está hablando de que la base fundamental es la universalidad. La ley natural no es solo para los norteamericanos, tampoco para los africanos. Es para todo el género humano. No es ni para los que piensan así o los que piensan así. No, ni para los de 5, ni 10, ni de 50. Es para todos. Alguno podría decir, pero es que por ahí hay culturas que tienen asumidas algunas costumbres contrarias a la ley natural. Eso no significa que si esa cultura ha asumido algo que es en contra de la ley natural, como por ejemplo las culturas donde se practica la poligamia o las culturas donde se abandonan sus hijos o la cultura que practica la poliandría o lo que sea. Eso no significa que esas culturas están bien, aunque lo hagan. También como cultura pueden estar equivocados en contra y ir caminando en contra de la ley natural. El hecho de que esas culturas hayan adoptado para sí costumbres contrarias a la ley natural no quita la existencia de la ley natural. Y por eso la necesidad de la gracia que venga a iluminar, y por eso la necesidad de la evangelización, de venir a iluminar esas culturas que caminan en oscuridad, porque no tienen gracia y necesitan ser asistidos por la gracia de Dios para que pueda iluminarse su oscuridad. Se necesita de Jesucristo para que entre a los corazones de esas culturas y los ilumine, pero mientras no lo conozcan, eso no va a suceder. El hombre seguirá caminando en la oscuridad.
Pero tenemos el testimonio de muchas culturas donde Jesucristo ha entrado y ha logrado cambiar completamente sus oscuridades en luces. Y por eso es la invitación a no pararnos en nuestra evangelización. En todo momento y en todo lugar, para que la luz venza la oscuridad, para que los valores que predica la iglesia, que son los mismos valores de Jesucristo, sean aquellos que le den al mundo y que le regresen al mundo su luz, la luz que ha perdido por el pecado. ¿Eh? Este es nuestro trabajo, esta es nuestra misión. Si nosotros nos tomamos en serio esta defensa de la ley natural que existe en la naturaleza de cada hombre y nos esforzamos por conservar sus derechos y por impulsar el cumplimiento de sus deberes fundamentales, sin duda alguna experimentaremos una sociedad completamente distinta que está buscando en todo momento siempre instaurar el reino de Jesucristo en la tierra.